Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de a las 8:45, día jueves. Soy Quique Godoy con Claudia Méndez Arriaza. Claudia, buenas noches, ¿cómo está? Aquí, bien portada por nuestro invitado. Sí, ¿verdad? Tiene que ser uno diplomático, correcto, educado, prudente, buen juicio. Bueno, vamos a ver si continuamos así el resto de la noche. Oigan, a las 10 p.m. no sé si nos va a ir muy bien con esa dinámica que dice Claudia, pero le damos la bienvenida justamente al señor canciller. Bienvenido, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Un honor, de veras. Muchísimas gracias por este espacio, Claudia, Quique, muy lindos por invitarnos y por compartir, yo creo que este tema tan importante, no solo para los guatemaltecos, sino también para los hondureños y los salvadoreños, y que nuestra población entienda de qué se trata, en qué consiste, hacia dónde vamos, cómo lo queremos. De veras, muchas gracias por el espacio. Y aquí Claudia va a iniciar el plan Alianza para la Prosperidad, justamente el Triángulo Norte, del que vamos a hablar, y Claudia inicia con la primera parte de la conversación con el señor canciller, don Carlos Raúl Morales. De por sí en Estados Unidos provoca una polémica el famoso plan de la Alianza para la Prosperidad, $1 millardo o $1 billón para el Triángulo Norte. ¿Cuál es el ABC de ese plan visto desde la perspectiva de Guatemala? A ver, primero recordar que esto se origina a raíz, tristemente, de la crisis que tuvimos en el mes de junio del año pasado, con los niños, con los menores migrantes no acompañados. Estábamos hablando de alrededor de 67,000 menores migrantes no acompañados que fueron asegurados por la patrulla fronteriza, de los cuales 17,000 eran guatemaltecos. Esto origina una reunión de los presidentes del Triángulo Norte con el presidente Barack Obama, y es en donde se plantea la necesidad de que Centroamérica, de que el Triángulo Norte tenga un plan de desarrollo, un plan integral, un plan que nos permita un despegue económico. Porque si bien la causa de la causa de la migración es multicausal, en el caso de Guatemala, sin duda, la razón principal es la falta de oportunidades económicas. A diferencia de El Salvador y Honduras, en donde la causa principal es la seguridad, seguido de la falta de oportunidades económicas. Y en Guatemala, por supuesto, seguido, obviamente, por el tema de la seguridad. Presidente Obama en ese momento acuerda con los presidentes que es necesario presentar un plan. De inmediato le pedimos el apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo y comenzamos a trabajar de una manera muy coordinada, de la cual yo me siento muy orgulloso, con los hermanos salvadoreños y con los hermanos hondureños. Comenzamos a preparar todos los insumos de lo que el plan debería contener, y el BID presenta finalmente en noviembre, el pasado 14 de noviembre, un documento que contiene el esbozo general de lo que debería ser el plan. El plan es bastante ambicioso, tiene 4 fases. La primera fase, para mí la más importante, es la del capital humano. Recordemos que en Guatemala más del 50% de los niños padecen desnutrición crónica, y si estos niños padecen desnutrición crónica, pues tienen un daño en su cerebro, y eso les impide, pues obviamente, ir a la escuela primaria. Si no hacen la escuela primaria, menos van a hacer la secundaria, y sin educación obviamente no van a poder acceder a un empleo de calidad. Lo más importante de este plan, sin duda, es la gente, es la parte social, y es en lo que nos tenemos que enfocar. Yo diría que un 70% del plan, de las acciones que se están diseñando, van enfocadas a la parte social, a ayudar a salir a tantos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños de la pobreza. Luego, la segunda parte del plan es el incentivo al sector privado para generar más empleo. Estamos claros que si el sector privado no está de nuestro lado, tampoco vamos a llegar lejos. Es importante la creación de empleos, pero es importante la creación de empleos para gente, evidentemente, con cierto nivel de educación, y es lo que tenemos que dar un salto cualitativo. La tercera parte del plan es el acceso a la seguridad y a la justicia. Es un tema de por sí importantísimo en nuestros 3 países, y es un tema en el cual tenemos que mejorar. Y el cuarto tema, la cuarta fase, yo diría, es otra fase bien importante, que es el fortalecimiento institucional. Tenemos, Quique y Claudia, que fortalecer a los estados. Necesitamos contar con estados fuertes, necesitamos contar con estados con servicio público profesional, porque en la medida que no tengamos un estado fuerte, no vamos a poder aplicar este plan. Como decías hace un momento, hay focalización territorial distinta o razones distintas entre Salvador, Honduras y Guatemala. El caso de Guatemala tal vez 2 de los temas más importantes, de donde salen la mayoría de los jóvenes, estos migrantes y migrantes en general, tienen que ver con municipios y departamentos del país con
poca presencia del Estado, y especialmente también tiene la segunda parte, que es el tema de las pocas oportunidades para los guatemaltecos en esos territorios poder encontrar empleo en esos mismos lugares. Esos dos temas son los que tendrían que focalizar territorialmente en Guatemala. ¿En dónde? ¿En qué territorios estaría más enfocado en el caso de Guatemala? A eso iba. El plan tiene 4 ejes que los acabo de describir y tiene 3 principios de aplicación. Y estos principios son muy importantes de comprender. El primer principio es el asocio. Eso significa que si bien Estados Unidos en efecto nos ha ofrecido darnos pues $1.000 millones anuales por 5 años, eso implica que son $5.000 millones. La región implica un promedio de 330 millones para Guatemala anuales. Pues sí, la verdad es que las reglas, sí, en teoría sí, esa sería la regla general. Por supuesto faltan ver algunos detalles, pero el tema más importante es que nuestros países, al igual como sucedió con Plan Colombia, por supuesto guardando las distancias, el Plan Colombia fue estrictamente para el tema de seguridad, nuestros países tienen que colaborar. Estuvo acá el pasado martes el embajador de Colombia en Washington, que fue artífice precisamente del Plan Colombia, y él nos decía que en el caso de Colombia, por cada dólar que puso Estados Unidos, Colombia puso $9. Y él nos decía algo bien importante: la cooperación internacional, por supuesto que es importante, pero tiene un principio y tiene un final. No podemos esperar a que todo el tiempo la cooperación nos viva prácticamente dando recursos cuando al Estado obviamente le competen ciertas obligaciones. Entonces el asocio es el primer principio. El segundo principio es que es un plan de Estado. No es un plan de este gobierno, no es un plan del gobierno del presidente Sánchez Serén o un plan del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Es un plan regional de Estado que tiene que continuar obviamente con los siguientes gobiernos, y es un plan que ha sido parte del problema de Guatemala, la falta de aplicaciones de políticas públicas permanentes. Cada 4 años estamos experimentando nuevas políticas y nosotros tenemos que enfocarnos en políticas de Estado. Entonces el siguiente gobierno de Guatemala va a tener que aplicar este plan conjuntamente con El Salvador y con Honduras, con el apoyo, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Y el tercer principio, Quique, que es lo que mencionabas, es precisamente la focalización en los municipios que más migrantes generan hacia los Estados Unidos. Huehuetenango, San Marcos, Quiché. Aquí hay un caso bien Guatemala. importante. Aquí hay un tema bien importante. Para nosotros como Guatemala, o para Honduras o para El Salvador, es muy complicado poder saber de dónde sale la migración. La patrulla fronteriza comenzó a generar mapas. Cada vez que aseguraba a un migrante, le preguntaba: ¿y usted de dónde viene? Y el migrante pues le decía: soy de tal y tal lugar, y comenzaron a generar mapas. Y nos han compartido un mapa, la verdad, extraordinario, en donde sin duda el área en este momento de donde más migrantes salen es de San Marcos, es de Huehuetenango, es de Quetzaltenango, es el altiplano. La capital provee un buen número de ese es el segundo lugar, los municipios alrededor de la ciudad de Guatemala, y luego pues hay otros, ¿no? Alta Verapaz, en alguna manera también la parte del Corredor Seco, pero sin duda los más importantes son el altiplano guatemalteco y los alrededores de la ciudad de Guatemala. Esos son los 3 principios bajo los cuales se tienen que aplicar. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Quiero comentarles algo importante que hemos dicho poco. En la reunión que hubo el 14 de noviembre con los 3 presidentes y el vicepresidente Biden, le expresó a los 3 presidentes del Triángulo Norte que Centroamérica era una de las 4 prioridades en materia de política exterior de Estados Unidos. Y eso creo que dice mucho. Y la actitud del presidente Obama de cumplirnos, de hacer esta presentación, de solicitarle al Congreso la aprobación de estos primeros $1.000 millones, creo que habla mucho de ese interés que Estados Unidos tiene evidentemente por la región centroamericana y en particular por el Triángulo Norte de Centroamérica. Pero permítame plantear acá la pregunta de los escépticos, señor ministro. Los escépticos se preguntan: ¿es realmente un plan para el desarrollo? ¿Viene realmente con ese énfasis en el capital humano, en promover trabajo, en promover institucionalidad? ¿O es un plan que se disfraza para construir muros, ya sea reales o invisibles, y bloquear la migración desde nuestras propias fronteras? Si nosotros analizamos las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Obama el pasado 19 de noviembre, nos vamos a dar cuenta que el presidente está privilegiando la no separación de familias, porque eso es en el fondo lo que él busca. Él busca que las familias, si algún migrante irregular que esté en Estados Unidos tiene un hijo legal, él busca que no sea deportado y que su hijo se quede allá. Por supuesto, y estamos claros que también en esa misma acción ejecutiva se menciona que van a reforzar la frontera porque
no quieren, obviamente, más migración irregular. Pero es donde nosotros les dijimos, o sea, si ustedes no quieren más migración irregular, ayúdennos a despegar. Y aquí quiero poner un ejemplo, Claudia y Quique, que yo siempre pongo, y es el ejemplo de México. Estados Unidos le apostó a México en los años 90. Transformaron México, lo hicieron su socio, lo hicieron su aliado, firmaron un tratado de libre comercio, las inversiones llegaron, pero de verdad de una manera increíble a México, y el México de ahora es un México completamente distinto. Datos oficiales del propio Departamento de Estado, del propio Gobierno de México, pues revelan que el nivel de migración irregular de México hacia Estados Unidos prácticamente está en un nivel cero. Y la apuesta que quieren hacer por el Triángulo del Norte de Centroamérica es exactamente la misma, es ayudarnos a despegar para crear condiciones económicas en la región. Eso nos muestra dos cosas diferentes. El Salvador también ha tenido una baja en la migración, y eso algunos analistas argumentan que tiene que ver más con la edad de quienes ya se fueron en su momento. De hecho, México ya tiene una migración negativa, donde están regresando más mexicanos de vuelta a Estados Unidos. Así es. Y eso tiene otra segunda implicación. Empiezan a bajar las remesas, porque ya hay menos vínculo del migrante que está en Estados Unidos con el migrante en México, en Guatemala, en Honduras o en El Salvador. Esa tendencia, Guatemala va unos 10 o 15 años atrás en esa tendencia de México y El Salvador. ¿Qué impacto tiene también eso? Porque lo que pasa en México, más que por medidas migratorias, es por una situación de balance entre ambos lugares y una relación de edades o de generaciones entre el migrante que ya se fue antes y el potencial migrante que se quisiera ir ahora. En efecto, hay más salvadoreños, por ejemplo, en Estados Unidos que guatemaltecos, y las remesas en Guatemala son obviamente mucho mayores que las remesas salvadoreñas. Igual situación pasa también con México. Yo creo que tenemos que analizar varios aspectos. Uno de ellos también es la nostalgia. El guatemalteco es muy nostálgico. Vean, de verdad que estos meses que llevo de canciller, llevo 25 años en el servicio diplomático, pero estos meses de canciller me ha permitido acercarme más al tema migratorio. Fui cónsul 8 años, pero obviamente no en Estados Unidos. Y cuando converso con los migrantes y uno les pregunta qué anhelan en la vida, qué desean. Volver. Miren, exacto. 9 de 10 volver, ahorrar mis centavitos, voy a hacer mis recursos y yo voy a volver. Y yo creo que eso es un elemento importante a considerar. Yo esperaría, ojalá que nunca nos pase lo que le está pasando a El Salvador, pero más importante, yo esperaría que de veras tengamos la oportunidad de poder desarrollar este país porque es bello, porque es rico. Y no solo el país, el Triángulo Norte. Hoy, por ejemplo, estuvimos en Tela durante el día, firmamos un acuerdo bien importante con Honduras que nos va a poder permitir en el segmento, en la fase de incentivo a creación de empleos, poder crecer considerablemente. Hoy firmamos un programa bastante ambicioso para poder concretar la unión aduanera, pendiente desde 1950. Llevamos 64 años, 65 años pendientes con este tema, y si Dios nos lo permite, en el mes de diciembre vamos a tener liberados por completo los cruces fronterizos entre Guatemala y Honduras, lo cual va a tener una repercusión, por supuesto, primero en la libertad de que las personas puedan moverse, porque para mí lo más importante es el ser humano y las mercancías vienen después. Y por supuesto vamos a ser más eficientes en el tema del tránsito de mercancías, lo cual va a tener un impacto también en la creación de empleo, porque hoy por hoy las mercancías se mueven a 17 kilómetros por hora gracias a los obstáculos que representan los cruces fronterizos, porque esos son obstáculos, y la idea es llegar a unos 60, 80 kilómetros por hora y ser más eficientes precisamente en ese intercambio. Así que yo de veras tengo la fe, tengo la esperanza que esta apuesta que Estados Unidos está haciendo por la región del Triángulo Norte pueda generar en realidad pues un resultado positivo a largo plazo, porque esto no va a ser de meses ni va a ser de un año, esto va a ser de 20, 25 años, pero necesitamos comenzar lo más pronto posible. Evaluemos la siguiente ecuación. Dice usted que conversa con los migrantes que se han ido y que lo primero que anhelan es volver, que el programa de Estados Unidos apuesta al capital humano y a la generación de empleo, y al mismo tiempo este gobierno lanza una política y una ley en la cual reduce el salario mínimo en 4 municipios. ¿Cómo reacciona ese migrante que anhela al volver cuando se da cuenta que acá las condiciones más bien van hacia abajo, van en una dirección contraria a lo que esperaría? Por eso, a ver, Claudia, yo creo que la apuesta es a mediano y largo plazo, no es una apuesta a corto plazo. O sea, tratar de hacer despegar al país, y no solo Guatemala, porque estamos hablando de Honduras y El Salvador, estamos hablando de los 3 países, tratar de hacer despegar a los 3 países, tratar de brindar oportunidades económicas,
como lo explicaba al principio de la entrevista, pasa primero por la parte social, pasa primero por sacar de esa desnutrición crónica al 50% de los niños en Guatemala y por darles educación. A ver, si un niño no asiste a la escuela, si un niño no tiene educación, ¿qué futuro le espera en la vida? Estar vinculado al campo eternamente. Y no es que eso sea malo, pero la parte mala es que no damos ese brinco de calidad. Es que pongamos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica le apostó a su capital humano. Costa Rica le apostó al desarrollo de sus personas antes que a la infraestructura. No es que tengamos que seguir el ejemplo de Costa Rica al pie de la letra, pero es un ejemplo de cómo el ser humano es más importante. En el caso nuestro tenemos que ir de la mano, por supuesto, pero para poder crear más empleo necesitamos enfocarnos obviamente en la parte social. Pero tal vez tomando justamente el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica tenía ya una base en cierto nivel de infraestructura sobre la cual partió, y entonces su enfoque en ese momento fue justamente el enfoque en el capital humano. Nosotros pretendemos que en estos 4 municipios que se ha puesto de ejemplo, que en todo caso caería bajo el aspecto número 1 del área de dinamizar las inversiones extranjeras en el país, que es atraer inversión extranjera. El inversionista, lo último que busca en una lista de 10 o 12 cosas son salarios bajos y exenciones de impuestos. Lo primero que busca es que haya infraestructura adecuada. Lo primero que busca es que tengamos servicios de energía eléctrica más baratos y con mayor regularidad. Y en todo caso, el énfasis debiera estar en esos aspectos, en lo que se plantea, y no necesariamente en los salarios diferenciados y en esos aspectos. Se discutió esto. Dentro del plan está atraer inversión, pero no hace énfasis traer inversión a costa de salarios diferenciados, por ejemplo. Vea, el plan, Quique, lo estamos elaborando, el plan no está terminado. Lo que está hoy por hoy es un bosquejo general, son los principios, es prácticamente la descripción de lo que es el plan. Justo en estos momentos lo que estamos haciendo es elaborando las acciones que debe contener ese plan. Es decir, por ponerle un ejemplo, en materia de educación, cuántas escuelas de preprimaria, en qué aldeas tienen que estar esas escuelas, cuántos maestros, cuántos puestos de salud, en el caso de la nutrición, cómo vamos a desnutrir, cómo vamos a ayudar a salir de la desnutrición a esos niños. En este momento estamos en la elaboración prácticamente de ese plan de manera coordinada con Honduras y El Salvador. Y lo que vamos a hacer el día lunes y el día martes durante la visita del vicepresidente Biden es precisamente darle a él elementos de qué tan avanzado está el plan y qué es lo que nosotros queremos para que él pueda obviamente ir a cabildear al Congreso de Estados Unidos. Justo ayer tuvimos una reunión con los cancilleres de Honduras y El Salvador, y a pesar de que somos países muy similares, tenemos nuestras pequeñas diferencias. Y uno de los temas en los cuales nos queremos poner de acuerdo es precisamente en estos elementos. Es presentar una región con la mayor cantidad de características lo más unificada posible. Hay diferencias, y la primera gran diferencia es que la razón de la migración en el caso de ellos es la seguridad, es la violencia, exactamente. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. El domingo vamos a estar trabajando juntos, estamos ya llegando a un documento bastante afinado, y también ellos tienen realidades sociales que nosotros tenemos que comprender. Nosotros tenemos las nuestras y tenemos que comprenderlas. Y la idea es tratar de presentar una región bastante homogénea. En eso estamos esforzándonos, y yo insisto, yo soy bastante optimista, también soy realista, que no va a ser fácil pasar el Congreso estadounidense. Va a ser complicado. La principal duda de ellos es la corrupción de estos países. Exactamente, así es. Y precisamente por ello, justo en el almuerzo que tuvimos hoy con el presidente de Honduras y el vicepresidente de El Salvador y la directora del BID para Centroamérica y el Caribe, hablábamos del mecanismo de ejecución de estos recursos, porque ahí va a estar la clave. Y la verdad es que es impensable que esos recursos ingresen a nuestros presupuestos, por las razones que querramos. Tampoco podemos ejecutar esos recursos a través de ONGs, porque nos desvirtuaríamos de lo que realmente queremos. Entonces, el presidente de Honduras y el vicepresidente de El Salvador explicaron que ellos ejecutaron los fondos de Fumilenio, por ejemplo, de MCC, de la cuenta del milenio, que en el caso de El Salvador son 2 compacts, uno por $400 millones y otro por 300, y en el caso de Honduras es por 300, si no mal recuerdo. Lo ejecutaron a través de un board, de un comité que crearon, en el cual participan pues miembros de toda la sociedad hondureña, y por supuesto participa el gobierno de Estados Unidos para fiscalizar sus fondos. Esta forma de ejecución de estos recursos permite primero transparencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está vigilante, y todos los sectores de la sociedad hondureña y salvadoreña están vigilantes de cómo se aplican esos fondos. Y por supuesto también eficacia, porque no hay que hacer una serie de tramitología burocrática que alargue la ejecución. Y en Guatemala nos ha pasado, a nosotros nos ha tocado devolver recursos, cooperación, porque
no tenemos los espacios, por ejemplo, dentro del presupuesto, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos que se le harán al vicepresidente Biden es poder ejecutar estos recursos precisamente a través de este mecanismo que El Salvador y Honduras lo han probado, y que la verdad es que cuando le preguntamos a la sociedad civil, al sector privado, hablan maravillas de cómo han ejecutado estos recursos, y creo que sería una buena opción para poderlos ejecutar. Por supuesto, nada está decidido, esto hay que negociarlo, esto hay que conversarlo. Lo más importante en este momento es tener la lista de acciones y poder plantear este mecanismo para que el Congreso estadounidense pues tenga la certeza que sus fondos van a llegar a la población, que sus fondos no se van a caer en niveles intermedios, en pago de consultores, sino que va a llegar directo a la población más necesitada. Y que en todo caso pueda ser medible los resultados, por supuesto, logrando reducir la migración de los lugares y territorios que se había planteado. Es que ese es el objetivo precisamente. Nosotros tenemos, yo hablo de un plan de mediano y largo plazo, de 20, 25 años, pero esto tiene que dar resultados en 4 o 5 años. Tenemos que, el Estados Unidos obviamente nos va a seguir aprobando recursos en la medida que probemos que la migración está bajando y que obviamente estamos generando más empleo en la región centroamericana. Acá Valdemar Arias, que está sintonizándonos, envía una pregunta a través de Twitter y dice, explíquenos qué destino va a tener esa donación. ¿Los $1,000 millones? Sí, el dinero que se destine para Guatemala. Lo que quiere saber él es cuáles son los programas especiales o cuáles son las prioridades. Las prioridades son las 4 que les mencioné. Trabajar en el capital humano, trabajar en el incentivo al sector privado, en el sector justicia y seguridad, en el fortalecimiento institucional. Estos programas... replantear la pregunta de quien nos mira. Quizás quiere saber, conocer más específicamente qué significa, por ejemplo, trabajar en capital humano. Justo lo que estaba diciendo, educación, nutrición, salud. Lo menciono de nuevo, tenemos más del 50% de los niños en Guatemala padecen de nutrición crónica. ¿Qué significa invertir en la institucionalidad del país? Un Estado más fuerte, instituciones sólidas, servicio público profesional. Si no tenemos un Estado que aplique este plan, ¿quién lo va a aplicar? O sea, el problema nuestro es que, lejos de reducir el Estado, lo que tenemos que reducir son los poderes fácticos, y lo que tenemos que incrementar. Yo soy un hombre de Estado, yo soy un hombre que he servido toda mi vida en el sector público, y yo soy creyente del Estado. El Estado tiene que ser fuerte. Para que un país funcione, el Estado tiene que ser fuerte. Tenemos que aportarle al Estado, por supuesto, a un Estado como queremos que funcione. No podemos apostarle a un Estado débil, y el mejor ejemplo, por ejemplo, lo tenemos al lado, que es México. Y en ese tema nos está dejando picando justamente el canciller para el tema que viene después, porque tiene que ver con el tema de institucionalidad, tiene que ver con el tema sector justicia y demás, que vamos a ver en unos minutos. La condición que está ahí poniendo Estados Unidos para echar a andar este plan. Y es parte de eso, porque, a ver, en el caso de Guatemala, los municipios de donde sale la mayoría de migrantes, el principal problema es la ausencia del Estado. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, es justamente los municipios de donde menos presencia tiene el Estado en cualquier tipo de presencia, en escuelas, o sea, en salud, en educación, en seguridad, en justicia. Enfatizar, invertir en esos lugares requiere recursos, pero requiere recursos de manera sostenible. Así es. Estos recursos potencialmente nos van a ayudar a invertir en alguna infraestructura, pero mantener y sostener esas oficinas abiertas del Estado. Y eso le toca al Estado. Requiere impuestos. Claro. Requiere recursos para poder llevar a dar sostenibilidad a esto. Claro. Mire, eso le toca al Estado. Es precisamente, la infraestructura no la puede hacer Estados Unidos, las escuelas, los centros de salud, los juzgados. ¿Quién nos opera y quién nos mantiene mañana? Y ahí viene el tema. Entonces necesitamos un Estado fuerte. Necesitamos fortalecer, por ejemplo, la recaudación fiscal, que es uno de los temas también que estamos conversando con Estados Unidos. A mí me encantaría poder responder esa pregunta hoy. No la puedo responder en detalle cuáles son las acciones, porque no hemos llegado a ese momento. Estamos trabajando desde el mes de agosto, los 3 países. Tenemos ya ideas, tenemos ya acciones contenidas. Yo esperaría que no más un mes podamos ya hacer público precisamente cuáles son las acciones que vamos a tomar, en qué comunidades, qué se va a hacer en tal comunidad o en tal comunidad. O sea, cómo vamos a traducir en trabajo de campo todas esas acciones que nos estamos proponiendo. En un mes, don Valdemar Arias contará con una respuesta más detallada, pero el momento fue general y creo que se ha quedado satisfecho. ¿Quique? Gracias por habernos acompañado. Vamos a ir con Juan Carlos Sandoval, porque nos va a compartir otros mensajes como el que acaba de compartirnos Claudia en las redes sociales. Juan Carlos. Quique, gracias, buenas noches. Revisamos rápidamente qué es lo que se tuiteó esta noche. Fernando nos dice qué declaración tan contradictoria viendo la crisis del país y la déspota política que tienen quienes nos gobiernan. Y también nos dice, no hay confianza en la capacidad para
preparar un plan que se ve errático. Es lo que se viene comentando en las redes. Por supuesto, tenemos un segundo tema de análisis. Al regresar estaremos hablando acerca de la continuidad de CICIG, la licenciada Mirna Mac y también el licenciado Estuardo Barrelón en los estudios junto a Quique Godoy y Claudia Méndez Arriaza. Quédese con nosotros.